El día del entierro de mi marido no fue el final, fue el comienzo de la peor pesadilla de mi vida. Mientras todos echaban tierra sobre su ataúd, recibí un mensaje en el móvil que decía: estoy vivo. Ese no soy yo en el ataúd. Y lo más terrible fue lo que venía después: no confíes en nuestros hijos. Así empieza el relato de Carmen Álvarez, una mujer de 66 años de Toledo, que jamás imaginó que la familia que construyó con amor acabaría convertida en una fuente de dolor, traición y miedo. Ann Carmen siempre había sido una mujer sencilla. Había crecido en un barrio humilde, entre calles adoquinadas y balcones con macetas rebosantes de geranios. Allí conoció a Manuel Ortega, un joven carpintero de manos fuertes y sonrisa tímida. No tenía riquezas, pero tenía algo más valioso: un corazón noble y una manera de mirarla como si el mundo entero desapareciera a su alrededor. Un recuerdo sigue grabado con nitidez en la memoria de Carmen. Fue un martes cualquiera. Ella caminaba hacia el mercado con un vestido verde descolorido, y Manuel, con las manos manchadas de grasa, salió del taller familiar. Se atrevió a decirle: buenos días, Carmen, ¿quieres que te revise la bicicleta? Ella no tenía bicicleta, pero inventó una excusa solo para alargar la conversación. Esa charla improvisada se convirtió en encuentros bajo un viejo olmo de la plaza, en confidencias a la orilla del río Tajo y en promesas de amor eterno que culminaron con una boda sencilla, pero llena de esperanza. Los primeros años fueron duros. La casa donde vivían apenas tenía 2 habitaciones y el techo goteaba cada vez que llovía, pero no les importaba. Colocaban cazuelas para recoger el agua y reían de su mala suerte mientras soñaban con un futuro mejor. Manuel trabajaba sin descanso en el taller, reparando puertas, muebles y bicicletas, mientras Carmen cosía ropa para las vecinas. No tenían casi nada, pero, en palabras de Manuel, teníamos algo que el dinero no podía comprar: amor verdadero. Y así fue durante décadas, con la llegada de sus hijos, Álvaro y Sergio. La felicidad de la pareja parecía completa. Manuel los llevaba a pescar los domingos y les enseñaba a trabajar con las manos, mientras Carmen les preparaba meriendas y les leía cuentos antes de dormir. Para ella, la familia era el tesoro más grande, pero la inocencia de aquellos días se fue desvaneciendo poco a poco. Álvaro, el primogénito, pronto mostró una ambición desmedida. Nunca aceptó la vida sencilla de sus padres. Con apenas 18 años, rechazó el ofrecimiento de trabajar en el taller familiar y lanzó una frase que hirió profundamente a su padre: no quiero ensuciarme las manos como tú, papá. Voy a ser alguien importante en Sergio, más callado. Siempre imitaba a su hermano. Lo siguió en sus decisiones, en sus ambiciones, incluso en su desprecio hacia la vida que habían tenido de niños. Con el paso de los años, los dos se mudaron a Madrid. Allí consiguieron empleos en inmobiliarias y empezaron a escalar en el mundo de los negocios. Cuando regresaban a Toledo de visita, lo hacían en coches de alta gama, con trajes impecables y miradas frías. Carmen, en su ingenuidad, intentaba convencerse de que simplemente estaban ocupados, que la distancia y el trabajo los habían cambiado, pero en el fondo sentía como algo esencial se había roto en Manuel, sentado en el porche con su taza de café. Lo resumió una noche con amargura: no es que tengan dinero, es que el dinero les ha hecho creer que ya no somos importantes. Ann Carmen quiso negarlo, pero aquellas palabras quedaron flotando en el aire como una verdad dolorosa. A la primera vez que Álvaro presentó a su esposa, Isabel Martín, Carmen supo que nada volvería a ser igual. Isabel llegó con tacones que se hundían en el camino de tierra y un vestido rojo más caro que todo el armario de Carmen junto. Saludó con la punta de los dedos y observó la casa con un gesto de superioridad imposible de disimular. Durante la cena, apenas probó la comida que Carmen había preparado con tanto esmero. Movía el pastel de carne en el plato y sonreía de manera forzada. Cuando creyó que nadie la escuchaba, le susurró a Álvaro: la próxima vez los llevaremos a un restaurante. En Carmen escuchó cada palabra como cuchilladas en el corazón. Esa casa, ese comedor, esa mesa, habían sido su refugio de amor durante décadas, y ahora eran objeto de burla en las visitas posteriores
no mejoraron. Álvaro hablaba de inversiones, de propiedades en la Castellana, de negocios millonarios, mientras Sergio apenas levantaba la vista del teléfono móvil. La Navidad, que antes llenaba la casa de risas, se convirtió en un trámite frío. Llegaban, dejaban regalos caros, y se marchaban a las pocas horas. A Manuel lo aceptaba con una resignación silenciosa. Seguía yendo cada día a su taller, aunque las manos le temblaban más y los años le pesaban. Decía que trabajar era lo que lo mantenía vivo. Carmen, en cambio, seguía justificando a sus hijos. Algún día volverán a ser los chicos cariñosos que criamos. Se repetía como un mantra. Pero la realidad pronto se tornó insoportable en una de esas visitas incómodas. Isabel lanzó una frase que a Carmen le resultó como una bofetada. Deberíais vender esta casa y mudaros a una comunidad de jubilados. Allí estaríais más cómodos. A Manuel respondió con firmeza, levantando la barbilla, con dignidad: no necesitamos una residencia. Estamos bien aquí. En nuestra casa Ana, Álvaro y Sergio se miraron y asintieron en silencio, apoyando a Isabel. Aquel gesto dejó claro que ya no veían a sus padres como un pilar, sino como un estorbo. A partir de entonces, las presiones aumentaron. Hablaron de vender la casa, de jubilar a Manuel, de herencia anticipada. Cada palabra, cargada de frialdad y ambición, rompía un poco más el corazón de Carmen. La mujer que había dado su vida por sus hijos empezaba a darse cuenta de que ellos la estaban relegando a un rincón de olvido. En la noche más oscura, llegó un martes cualquiera. Carmen estaba en la cocina, preparando el almuerzo favorito de Manuel, pastel de carne y puré de patatas, cuando sonó el teléfono. Una voz fría, del Hospital Virgen de la Salud, le anunció que su marido había sufrido un grave accidente en el taller. El mundo se le derrumbó. Apenas podía sostenerse en pie mientras corría hacia el hospital. Lo que encontró allí cambiaría su vida para siempre y abriría la puerta a una verdad aterradora que nunca hubiera imaginado. Carmen llegó al Hospital Virgen de la Salud con el corazón en la garganta. Su vecina Mercedes la había llevado en coche, porque sus manos temblaban tanto que no podía ni encender las llaves. Durante todo el trayecto repetía en silencio: a Manuel es fuerte, mi Manuel es fuerte. Esto no puede ser el final. Al entrar en urgencias, lo primero que vio fue a sus dos hijos, Álvaro y Sergio. Estaban allí antes que ella, algo imposible, porque la llamada había llegado directamente a su teléfono fijo. ¿Quién les había avisado? ¿Cómo lo sabían tan rápido? En aquel momento la desesperación le impidió hacerse esas preguntas. Mamá, dijo Álvaro, abrazándola con aparente ternura. Papá está muy mal. Los médicos dicen que una máquina explotó en el taller. Tiene quemaduras graves y un traumatismo craneal. Sergio bajó la mirada, con los ojos enrojecidos. Pero Carmen percibió algo extraño en su expresión. Parecía nervioso, sí, pero no por tristeza, sino como alguien que esperaba noticias de un negocio pendiente. Una enfermera les explicó que solo podía entrar de uno en uno a la UCE, y por apenas 5 minutos. Cuando Carmen atravesó esa puerta blanca, el mundo dejó de girar. Manuel estaba conectado a un sinfín de tubos y máquinas. Apenas podía reconocer su rostro bajo los vendajes. El pitido constante del monitor cardíaco la hundió en un abismo de angustia. Se acercó despacio, temblando, y le tomó la mano. La única parte intacta, Manuel, mi amor, estoy aquí. Te vas a recuperar. Pero sus hijos intercambiaron una mirada que la desgarró. Mamá, comenzó Álvaro con voz melosa, papá no querría vivir así. Siempre decía que no quería ser una carga para nadie. Esa palabra encendió la furia de Carmen. Es vuestro padre. No es una carga. Es el hombre que os crió, que trabajó toda su vida para daros lo mejor que pudo. Sergio trató de suavizar la tensión. Lo sabemos, mamá, pero también debemos pensar en ti. Las facturas médicas son enormes. Podrían arruinarte otra vez el dinero. Siempre el dinero. Carmen salió de aquel despacho con el alma rota, consciente de que la compasión de sus hijos se había convertido
en una máscara en esa misma noche. Mientras sostenía la mano de Manuel en la UCI, ocurrió algo que jamás olvidaría. Notó que sus dedos se movían con una leve presión, y sus labios intentaban articular palabras. «Está reaccionando, está intentando hablar», gritó. Las enfermeras entraron corriendo, revisaron los monitores y negaron con la cabeza. «Son espasmos involuntarios, señora Álvarez. No significa que esté consciente», pero Carmen lo sabía en lo más profundo de su corazón. Manuel había intentado decirle algo urgente. 2 días después, al amanecer, las alarmas de las máquinas sonaron de repente. Carmen dormía en una silla del pasillo y despertó con el corazón helado. Corrió a la sala, pero ya era tarde. Los médicos hicieron todo lo posible durante 40 minutos. Sin éxito, a las 4:37 de la madrugada, Manuel Ortega fue declarado muerto. El dolor físico la arrojó al suelo. Lloró sobre el cuerpo de su esposo, todavía tibio, negándose a aceptar la realidad. Sus gritos desgarraban los pasillos del hospital. 1 hora más tarde llegaron Álvaro y Sergio, impecables, sin señales de haber pasado la noche en vela. Traían papeles en las manos, teléfonos de funeraria, contactos de aseguradoras. «Ya hemos hablado con la funeraria de Toledo. Pueden recoger el cuerpo esta misma mañana», informó Álvaro, con frialdad. «El proceso de reclamación del seguro ya está en marcha». Ocadio, Sergio, Carmen los miró con los ojos enrojecidos, sin poder comprender cómo podían ser tan eficaces, tan rápidos, tan fríos. Apenas 1 hora después de la muerte de su padre, en el funeral se celebró el lunes siguiente, con una ceremonia sorprendentemente pequeña. Apenas estaban sus hijos, Isabel, la vecina Mercedes y un par de conocidos. Carmen esperaba ver a los antiguos clientes del taller, a vecinos, a gente del barrio que tanto había apreciado a Manuel. «¿Dónde están los compañeros del taller? ¿Por qué no avisasteis a nadie?», preguntó Álvaro. «Papá era una persona reservada. Hubiera preferido algo íntimo», respondió él con rapidez. Carmen sabía que no era cierto. Manuel adoraba a su comunidad y hubiera querido una despedida digna. En cambio, todo parecía preparado para pasar página cuanto antes. Durante el entierro, los hijos se mostraban más pendientes del reloj que del ataúd. Isabel consultaba el móvil detrás de su velo negro. Carmen apenas podía sostenerse en pie. Fue Mercedes quien la sujetó cuando el sonido de la tierra golpeando la madera le atravesó el alma. En ese preciso instante, cuando su mundo parecía hundirse para siempre, su bolso vibró. Un mensaje de un número desconocido iluminó la pantalla. «Estoy vivo. Ese no soy yo». En el ataúd, las letras bailaban ante sus ojos. Sintió que se quedaba sin aire. Con las manos temblorosas, contestó: «¿Quién eres?». La respuesta llegó de inmediato: «No puedo decirlo. Nos están vigilando. No confíes en nuestros hijos». El teléfono casi se le cayó de las manos. Por un segundo pensó que estaba perdiendo la razón, que el dolor le estaba jugando una mala pasada. Pero al mirar a sus hijos, tan serenos, junto a la tumba de su padre, un escalofrío recorrió su espalda. Aquella noche, de regreso en su casa, Carmen repasó cada detalle de los últimos días, a la supuesta explosión que nadie había visto, la frialdad de sus hijos, la rapidez con que hablaron del dinero, el funeral apresurado, y ahora ese mensaje. ¿Era posible que Manuel siguiera vivo? ¿A quién habían enterrado entonces? ¿O se trataba de una cruel broma? Mientras se hacía esas preguntas, una certeza crecía en su interior. En la historia del accidente no cuadraba. Y si había alguien que sabía demasiado, alguien que se arriesgaba a enviarle mensajes secretos, era porque la verdad aún no había salido a la luz. Carmen se prometió a sí misma que descubriría qué estaba ocurriendo. Aunque le costara la vida. La noche después del entierro, la casa de Carmen se convirtió en un mausoleo. Cada rincón estaba impregnado del recuerdo de Manuel, en su taza, aún en la mesa, sus herramientas ordenadas en el porche, el olor de su almohada. No podía dormir. El mensaje recibido en el cementerio la taladraba como una campana imposible de silenciar. «Estoy vivo. Ese no soy yo». En el ataúd: «No confíes en nuestros hijos». Se preguntaba si el dolor le estaba jugando una mala pasada. Pero no.
Alguien conocía detalles que solo una persona muy cercana a su familia podía saber. Y si había algo seguro, era que la historia del accidente no cuadraban al amanecer. Carmen abrió el viejo escritorio de Manuel, una pieza de madera que había estado en la casa desde que se casaron. Allí, cuidadosamente guardados, encontró documentos pólizas de seguro, escrituras, facturas. Lo que descubrió la dejó helada. La póliza de vida de Manuel había sido aumentada. Hacía apenas 6 meses, de 5.0 a 40.0 euros. Y, aún más extraño, había otra póliza contratada 2 meses antes de su muerte. Indemnización laboral de 60.0 euros en caso de accidente. En total, casi 100.0 euros. A Manuel jamás le había mencionado esos cambios. ¿Por qué de repente tanto interés en asegurar su vida? ¿Y quién le había convencido de hacerlo? Debajo de los papeles, Carmen halló algo todavía más inquietante. Una nota escrita a mano, fechada pocos días antes de la tragedia. Álvaro insiste en que necesito más seguro. Dice que es por Carmen, pero no confío en sus intenciones. La letra era de Manuel, clara, firme. Carmen sintió un nudo en el estómago. Su marido había sospechado de sus propios hijos, y ella, ciega de amor maternal, no había visto nada. Decidió ir al banco para revisar los movimientos de las cuentas. La directora, la señora Gómez, la conocía desde hacía 30 años y la recibió con sincera condolencia. Carmen, lo siento tanto. Manuel era un hombre honrado. Gracias, señora Gómez. Necesito ver los movimientos de nuestra cuenta de ahorros. Algo no me cuadra nada al revisar los extractos. El golpe fue aún más duro. En los 3 últimos meses había retiradas importantes de dinero, cantidades que ella nunca autorizó. ¿Quién hizo estas operaciones?, preguntó con voz temblorosa. Su marido vino en persona, respondió la directora. En 2 ocasiones estuvo acompañado por su hijo Álvaro. Dijo que Manuel tenía problemas para leer sin gafas. Carmen apretó los labios. Su marido jamás habría retirado miles de euros sin consultarlo con ella, y mucho menos acompañado de su hijo. Además, Manuel nunca se quitaba las gafas durante el día. Aquello no tenía sentido. Pidió ver los recibos. La firma parecía de Manuel, pero demasiado temblorosa, demasiado insegura. Algo estaba mal. Esa misma tarde recibió otro mensaje en el móvil. El seguro fue idea de ellos. Convencieron a Manuel con excusas. Mira también, en el taller. Carmen respiró hondo. Tenía miedo, pero también una fuerza desconocida empezaba a crecer en ella. Se puso el abrigo y caminó hasta el taller de Manuel por primera vez desde el supuesto accidente. Lo que encontró la dejó sin aliento. El lugar estaba impecablemente limpio. No había rastro de humo, ni paredes quemadas, ni herramientas destruidas. Todas las máquinas estaban en su sitio, funcionando perfectamente. ¿Dónde está la máquina que explotó?, susurró al aire, con la piel erizada. En el escritorio encontró una segunda nota de Manuel. Sergio me trajo unos papeles para firmar. Dice que son para modernizar el taller, pero no entiendo de qué se trata. ¿Por qué tanta prisa? Junto a la nota había un sobre cerrado con su nombre. Lo abrió con las manos temblorosas y leyó: mi querida Carmen Ann, si estás leyendo esto, significa que me ha pasado algo. En los últimos meses
He notado cambios extraños en Álvaro y Sergio. Están demasiado interesados en el dinero, en que vendamos la casa, en que aumente mi seguro. Isabel los presiona mucho. Ayer, Álvaro me dijo que debía preocuparme por mi seguridad, porque a mi edad, cualquier accidente podía ser fatal. Sus palabras me sonaron a amenaza. Si me pasa algo, no confíes ciegamente en nadie, ni siquiera en nuestros hijos. El papel se le cayó de las manos. Su marido había presentido todo. Había intentado advertirla, pero la muerte le había alcanzado antes de poder protegerla. Esa noche, de vuelta en casa, Carmen apenas podía respirar. Cada recuerdo de sus hijos se mezclaba con las sospechas. ¿Podrían de verdad haber planeado algo tan monstruoso? ¿Envenenar a su propio padre? Para despejar dudas, al día siguiente fue a la comisaría local. El sargento Jiménez, que conocía a Manuel desde hacía años, la atendió con gesto confundido. «Quiero el informe del accidente de mi marido», pidió Carmen con voz firme. ¿Accidente? El policía arqueó las cejas. Sí, la explosión en el taller. En el sargento revisó archivos y negó con la cabeza. «Señora Álvarez, no tenemos ningún informe de explosión en el taller de su marido. No hay ningún registro de accidente laboral relacionado con Elan». Carmen sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. ¿Cómo dice? Pero mis hijos me aseguraron que fue una explosión. El sargento la miró con seriedad. Su marido ingresó inconsciente en el hospital con síntomas de intoxicación. El análisis reveló restos de metanol en su sangre, suficiente para causar daño cerebral y la muerte. Lo siento mucho. Fue envenenamiento. El mundo de Carmen se derrumbó de nuevo. No había explosión, no había accidente. ¿Alguien había envenenado deliberadamente a Manuel? ¿Por qué no me lo dijeron en el hospital? Brigand, con voz quebrada, fueron los familiares directos quienes firmaron los documentos para mantener la información confidencial. Dijeron que usted estaba demasiado frágil emocionalmente. Familiares directos. Álvaro y Sergio. Carmen salió de la comisaría con el corazón acelerado. Ya no eran sospechas. Era una certeza terrible. Sus propios hijos habían mentido. Y lo que era peor, lo habían hecho para ocultar un crimen. Esa misma tarde, Sergio apareció en casa con un ramo de flores y la sonrisa forzada de siempre. «¿Cómo estás, mamá? Pareces cansada». Carmen lo miró fijamente, clavando los ojos en su rostro. Su voz sonó fría, distinta. «¿Sabías que tu padre no murió en un accidente laboral?» Durante un segundo, vio pánico en los ojos de su hijo. Se recompuso enseguida. «DQ Oblast». «Mamá, el dolor te está confundiendo. Fui a la comisaría. No hay ningún informe de explosión. Lo que encontraron en su cuerpo fue metanol veneno». Sergio derramó el café que acababa de servirse. Se levantó nervioso, balbuceando excusas. «Creo que necesitas descansar. Hablaremos cuando estés más tranquila». Salió apresurado, haciendo una llamada desde el porche en tono urgente. En Carmen, desde la ventana, lo observó con una mezcla de rabia y miedo. Ya no quedaban dudas. Sus hijos estaban implicados, y mientras el sol se ponía sobre Toledo, su teléfono volvió a vibrar. Un nuevo mensaje. «A mañana vendrán juntos. Intentarán convencerte de que estás loca. No aceptes nada de lo que te ofrezcan para comer o beber». La mañana siguiente amaneció gris sobre Toledo. El cielo encapotado parecía presagiar lo que estaba a punto de suceder. Carmen había pasado la noche en vela, repasando una y otra vez el último mensaje recibido. «A mañana vendrán juntos. Intentarán convencerte de que estás loca. No aceptes nada de lo que te ofrezcan para comer o beber». Se vistió con calma, eligió un jersey oscuro y recogió su cabello con un moño apretado. Quería aparentar serenidad, aunque por dentro el corazón le golpeaba como un tambor. Puso sobre la mesa de la cocina los documentos hallados en el taller, la carta de Manuel y los extractos bancarios. No quería esconder nada. Estaba preparada para enfrentarse a sus propios hijos. A las 11 en punto, escuchó el motor de un coche en la calle. Por la ventana vio llegar a Álvaro, Sergio y Isabel, todos vestidos de manera impecable, como si acudieran a una reunión de negocios en lugar de visitar a una madre en duelo. Llevaban una bolsa de pasteles de la confitería de la plaza
Y un termo de café, mamá, dijo Álvaro entrando con una sonrisa ensayada. Hemos venido a verte, estamos preocupados por ti, sí. Mercedes nos ha contado que hablas sola, que casi no comes, añadió Sergio, con aire compasivo. Carmen sintió un pinchazo de ira. Mercedes nunca había dicho eso. Era otra mentira cuidadosamente construida. Isabel colocó la bolsa sobre la mesa y, con voz melosa, intervino. Mira, te hemos traído tus pasteles favoritos y este café de la marca que tanto te gusta. Necesitas cuidarte, Carmen. Recordó la advertencia del mensaje y se obligó a sonreír con frialdad. Gracias, pero ya he desayunado. Un silencio incómodo llenó la cocina. Álvaro e Isabel se miraron. Sergio se aclaró la garganta y se sentó frente a su madre. Mamá, tenemos que hablar en serio. Sabemos que estás sufriendo mucho desde que papá murió. Es normal, pero hemos notado que estás confundida. Dices cosas extrañas. Vas a la comisaría. Sospechas de nosotros. Carmen apoyó las manos sobre la mesa. Firme. No son sospechas. El sargento Jiménez me dijo que no hubo explosión en el taller. Vuestro padre murió envenenado. ¿Y vosotros lo sabíais? En el silencio se volvió espeso. Isabel parpadeó, sorprendida, pero Álvaro reaccionó enseguida. Mamá, ¿ves? Eso es lo que nos preocupa. Estás escuchando rumores, imaginando cosas. La pérdida te está afectando. No estoy imaginando nada, replicó Carmen con voz acerada. Tengo pruebas en las pólizas de seguro, las retiradas de dinero, las notas que tu padre dejó, incluso su carta advirtiéndome de vosotros. Sergio intentó mantener la calma, aunque sus manos temblaban. Esas notas no significan nada. Papá estaba cansado, confundido, y tú también lo estás. ¿Hemos hablado con un médico? El doctor Alarcón dice que probablemente padeces paranoia senil. Carmen se irguió en la silla, con el rostro encendido de indignación. Un médico que nunca me ha visto, y firma un informe sobre mi salud mental solo porque vosotros se lo pedís. Álvaro se inclinó hacia ella, su voz cada vez más fría. Podemos hacerlo voluntariamente, mamá. De forma legal. Si sigues actuando así, iniciaremos un proceso para que te declaren incapaz, y entonces tendrás que ir a un centro especializado. Allí estarás cuidada. Isabel sonrió. ¿Y mientras tanto, qué? Preguntó con ironía. Vosotros os encargáis de mi dinero, de mi casa, de todo lo que construimos tu padre y yo. Claro, respondió Álvaro sin pestañear. Sabemos de inversiones, podemos triplicar ese dinero en pocos años. Así estarás segura, segura. La voz de Carmen se quebró. No estaré segura mientras viva rodeada de hijos que llaman, carga a su propio padre, y que ahora quieren encerrar a su madre para quedarse con todo. El rostro de Sergio perdió la máscara de compasión. Muy bien, dijo con un suspiro. Si no quieres escuchar razones, tendremos que tomar medidas más drásticas. ¿Qué significa eso? Preguntó Carmen, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Álvaro apoyó las manos sobre la mesa, inclinándose hasta que sus ojos quedaron frente a los de ella. Significa que haremos lo necesario. Podemos declarar que no eres capaz de cuidar de ti misma. Tenemos testigos, tenemos un médico de nuestra parte. Nadie te creerá. Mamá. Carmen tragó saliva, pero no apartó la mirada. Os estáis equivocando. Esta es mi casa. Aquí construí mi vida con Manuel. Aquí os cry. No voy a regalar lo poco que me queda. Isabel soltó una risa breve y condescendiente. La nostalgia no paga facturas. Carmen acepta la realidad. En ese momento, el teléfono de Carmen vibró en su bolsillo. Lo había dejado en silencio, pero notó la vibración insistente. No se atrevió a mirarlo delante de ellos. Necesito tiempo para pensarlo, dijo al fin. Intentando ganar unos días, Álvaro sonrió, aunque en sus ojos brillaba la impaciencia. Por supuesto, pero no demasiado tiempo. Por tu propio bien. Se levantaron, recogieron sus abrigos y se marcharon, dejando tras de sí un silencio asfixiante. Carmen permaneció sentada en la cocina, temblando. Nunca se había sentido tan sola, tan traicionada. Sacó el teléfono y vio el nuevo mensaje en Soy Julián Cáceres,
investigador privado. Manuel me contrató 3 semanas antes de morir porque sospechaba de Álvaro y Sergio. Tengo pruebas de audio y documentos. Mañana a las 3, en la cafetería de la esquina, siéntate en la mesa del fondo. Yo te encontraré. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Carmen. Por primera vez desde la muerte de su marido, sintió un destello de esperanza. Manuel no había muerto en vano. Había previsto todo, había buscado ayuda, y ahora ella tenía en sus manos la posibilidad de hacer justicia. El reloj marcaba las 3 menos cuarto, cuando Carmen salió de su casa, con pasos lentos pero firmes. Llevaba su abrigo morado y el bolso apretado contra el pecho. Cada sombra en la calle le parecía un espía. Cada coche detenido demasiado tiempo la hacía estremecer. No era paranoia, era la certeza de que sus hijos ya habían demostrado ser capaces de cualquier cosa. En la cafetería estaba a 2 calles, un lugar sencillo donde solía ir con Manuel a tomar café con churros los domingos. Ahora, ese mismo espacio se convertía en escenario de una verdad que temía escuchar, pero que necesitaba conocer. Entró, y el sonido familiar de las tazas chocando y la máquina de espresso le dio un extraño consuelo. Se dirigió directamente a la mesa del fondo, tal y como el mensaje le había indicado. Pidió una infusión de manzanilla y esperó, con las manos temblando sobre la madera gastada. A las 3 en punto, un hombre alto, de unos 50 años, cabello gris y expresión seria pero amable, se acercó. Llevaba una carpeta marrón bajo el brazo. «Señora Álvarez», preguntó en voz baja. Carmen asintió. «Soy Julián Cáceres. Su marido me contrató 3 semanas antes de morir. Lo siento mucho». Era un hombre excepcional. Se sentó frente a ella y colocó la carpeta sobre la mesa. Carmen apenas podía respirar antes de mostrarle lo que tengo. «Necesito advertirle, lo que está a punto de escuchar será doloroso. ¿Está preparada?» Carmen apretó los labios. «Llevo preparándome desde el día del entierro. Quiero la verdad toda». Julián sacó una pequeña grabadora y pulsó el botón de reproducción. La voz de Manuel llenó el aire. «Julián, si me pasa algo no será un accidente. Álvaro y Sergio me presionan para aumentar mi seguro de vida. Dicen que es para proteger a Carmen, pero noto en ellos una insistencia sospechosa. Isabel también los anima. Siento que hay algo oscuro detrás». Los ojos de Carmen se llenaron de lágrimas. Escuchar la voz de su marido era como tenerlo otra vez a su lado. Pero cada palabra confirmaba sus peores temores en la grabación. Continúan. «Sergio me hace preguntas raras. ¿A qué desayuno? ¿A qué hora salgo? Si Carmen viene conmigo. Dice que es preocupación por no lo creo. Tengo miedo». Julián. El investigador detuvo la grabadora. Esto fue 2 semanas antes de su muerte. Pero hay más. Encendió otro fragmento. Esta vez era la voz de Álvaro, hablando por teléfono. «No podemos esperar más. El viejo empieza a sospechar. Ya tengo el metanol. Funciona bien porque parece un infarto o un derrame cerebral. Cuando papá muera, mamá estará tan devastada que podremos hacer lo que queramos con ella». Carmen tapó la boca con la mano para ahogar un grito. Su propio hijo, planeando fríamente el asesinato de su padre. «Dios mío». «Miss Heath», susurró. «Escuche esto también», dijo Julián, reproduciendo otro archivo. Esta vez era Sergio, hablando con alguien más. «Mañana, Álvaro pondrá el metanol en el té de papá. Le dijimos que era un suplemento vitamínico especial. El idiota lo beberá sin sospechar. Primero mareos, luego ceguera, coma. Los médicos pensarán que es un derrame. Será demasiado tarde cuando descubran la verdad». El mundo de Carmen se quebró. Cada palabra era un puñal en el alma. ¿Cómo era posible que los niños que había amamantado, consolado y amado con cada fibra de su ser, pudieran convertirse en asesinos? Julián dejó la grabadora sobre la mesa y sacó varias fotografías. «Aquí está Álvaro, comprando metanol en una ferretería de Madrid, 5 días antes de la muerte de su padre. Pagó en efectivo, usó un nombre falso. Tenemos la grabación de la cámara de seguridad. Las imágenes mostraban a su hijo saliendo con una pequeña botella en la mano». El corazón de Carmen se rompió un poco más. El investigador continuó. «También tengo registros financieros.
deudas de 70.0 euros de Álvaro, con un prestamista, y de 40.0 euros de Sergio por apuestas. Estaban desesperados. Cuando tengamos el dinero del seguro de papá, también hay que quitarnos de encima a mamá. No podemos arriesgarnos a que sospeche o hable demasiado. Sí, diremos que está perdiendo la cabeza. Ya tenemos un médico de nuestra parte. La sangre de Carmen se heló. Lágrimas calientes rodaron por sus mejillas. Querían matarme también. Julián le tomó la mano con firmeza. Pero no lo lograrán. Usted tiene la verdad. Y la verdad, señora Álvarez, es más poderosa que cualquier mentira. Ann Carmen respiró hondo. El dolor la desgarraba, pero al mismo tiempo algo nuevo nacía en su interior. Ann determinación. Miró al investigador con los ojos aún húmedos, pero llenos de fuego. Ellos creen que soy una mujer débil, una anciana, confundida. No saben que lo único que me mantiene en pie es el recuerdo de Manuel. Y por él voy a luchar. En Julián asintió. Entonces, prepárese. Lo que viene será difícil. Sus hijos no se rendirán fácilmente. Ann Carmen se levantó despacio, con las manos firmes sobre la mesa. No importa. Una mujer que lucha por la memoria de su marido asesinado es una fuerza más poderosa que toda la codicia combinada. Esa noche, de regreso en casa, Carmen sintió por primera vez, desde la muerte de Manuel, un rayo de esperanza. El dolor seguía allí, profundo, pero ya no estaba sola. Tenía pruebas, tenía un aliado y sobre todo tenía la certeza de que la justicia aún podía alcanzarlos mientras apagaba las luces y se preparaba para descansar. Su teléfono volvió a vibrar con un último mensaje de Julián. Mañana iremos juntos a la comisaría. Lleve la carta de Manuel y los documentos. No tenga miedo. Ha llegado la hora de pelear. Carmen sonrió entre lágrimas. Sí, había llegado la hora. A la mañana siguiente, el aire de Toledo parecía distinto. Carmen respiró hondo antes de salir de casa, con la carta de Manuel en el bolso y los documentos bien guardados. Julián la esperaba en su coche, puntual, con la misma seriedad profesional de siempre. ¿Lista?, preguntó. Nunca lo estaré del todo, respondió Carmen, pero tengo que hacerlo. Por Manuel. Se dirigieron a la comisaría central. El sargento Jiménez los recibió en una sala discreta. Julián colocó la carpeta sobre la mesa y comenzó a presentar las pruebas en grabaciones, fotografías, extractos bancarios. El policía escuchaba con atención, anotando cada detalle cuando las voces de Álvaro y Sergio sonaron en la grabadora, admitiendo haber envenenado a su padre y planeando internar a su madre. El sargento no pudo ocultar su indignación. Esto es más que suficiente para iniciar un proceso judicial. Señora Álvarez, ha hecho lo correcto viniendo aquí, pero debo advertirle, sus hijos negarán todo y tratarán de descalificarla. Ann Carmen asintió, con los ojos firmes. Ya lo han intentado. Dijeron que estaba loca. Pero ahora tengo la verdad de mi parte. 2 semanas después, el caso salió a la luz. Los periódicos locales publicaron titulares sobre el escándalo de la herencia en Toledo. Y hijos acusados de asesinar a su padre con metanol. La noticia recorrió Castilla-La Mancha y pronto se extendió por todo el país. Álvaro y Sergio fueron detenidos en Madrid. Isabel también fue citada a declarar como cómplice durante la audiencia preliminar. Sus abogados intentaron todo al alegar que las grabaciones eran manipuladas, que Carmen estaba bajo influencia de terceros, que Julián había actuado sin licencia. Pero las pruebas eran demasiado sólidas. A la carta de Manuel, con su letra inconfundible, se convirtió en la pieza clave. Sus palabras resonaron en la sala. Si me pasa algo, no confíes ciegamente en nadie, ni siquiera en nuestros hijos. Muchos en el público no pudieron contener las lágrimas al escuchar la voz temblorosa de Carmen, leyendo la carta, frente al juez. En el juicio duró 3 meses. Carmen asistió a cada sesión, sentada con la cabeza erguida, aunque por dentro su corazón sangraba. Escuchar a sus propios hijos negarlo todo, verla como si fuera una enemiga, fue el mayor tormento de su vida. En un día, durante un receso, Sergio intentó acercarse a ella, custodiado por 2 agentes. Mamá, por favor, no lo hagas.
Somos tus hijos, San Carmen. Lo miró con un dolor indescriptible. No sois mis hijos, no después de lo que hicisteis. Sois los asesinos de vuestro padre. Y queríais serlo también de vuestra madre. An Sergio bajó la cabeza, incapaz de sostener su mirada. El veredicto final llegó un viernes lluvioso de noviembre. El juez leyó la sentencia con voz grave. Álvaro Ortega Martín y Sergio Ortega Martín son hallados culpables del delito de homicidio en primer grado, fraude de seguros y tentativa de incapacitación fraudulenta de su madre. Condenados a 30 años de prisión cada uno. No, Isabel, por su parte, fue condenada a 10 años por complicidad en la sala. Carmen no celebró. No había victoria posible en una tragedia donde el precio era la vida de su marido y la pérdida irremediable de sus hijos. Paró al manos. La justicia había hablado al salir del juzgado. Los periodistas rodearon a Carmen, le preguntaron si se sentía vengada, si pensaba perdonar algún día. Ella levantó la vista al cielo y respondió con una calma serena: no es venganza lo que busqué, sino justicia. Manuel merece descansar en paz, yo merezco la verdad. A las cámaras captaron sus lágrimas, pero también su dignidad. Esa misma noche, la imagen de Carmen se convirtió en símbolo de fortaleza en programas de televisión y redes sociales. Meses después, Carmen regresó al taller de Manuel, encendió las luces y acarició las herramientas que seguían en su lugar. Cerró los ojos y casi pudo escuchar su voz diciendo: teníamos algo que el dinero no podía comprar, amor verdadero. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma, pero también entendía que la memoria de Manuel seguiría viva mientras ella respirara. Anne Julian la visitaba de vez en cuando. Le recordaba que, gracias a su valentía, otras personas se atrevían a denunciar fraudes y abusos familiares. La historia de Carmen se había convertido en inspiración para muchos. Una tarde, frente a la tumba de Manuel, le susurró: lo logré, amor. Descubrí la verdad. Ellos pagarán por lo que te hicieron. Descansa tranquilo. Y así termina la historia de Carmen Álvarez, una mujer que lo perdió todo salvo lo más importante, su dignidad y el amor.